Cifras de la Organización Mundial de la Salud, cifras con relación a calidad, y esto era al 2019, o sea, antes de pandemia. Ahora les muestro algunas cosas con pandemia, ¿cierto? Lo típico, los eventos adversos, las 10 principales, está dentro de las 10 causas principales de muerte en el mundo, los eventos adversos. Recuerden que los eventos adversos es una falla de la calidad de la atención o de la seguridad en la atención del paciente. Entonces, seguimos teniendo esas cifras, 2019. En los países altos, esto no es una enfermedad de países pobres. Esto ocurre en todas partes. Miren, países de ingresos altos, 1 de cada 10 pacientes sufre un daño. 1 de cada 10 errar es humano. 1 de cada 10 está dentro de los límites. Eso es como si fuéramos a viajar desde El Dorado y nos dicen, tranquilos, aquí solamente se cae 1 de cada 10 aviones. Uno lo piensa 2 veces para montarse en el avión. Exactamente lo mismo pasa aquí. El 50% de los eventos adversos son prevenibles. Evento adverso es que alguien cometió un error o dejó de hacer algo que tenía que hacer en algún momento, y todos lo hemos trabajado así, ¿cierto? 134 millones de eventos adversos con 2.6 millones de muertes ocurren en los países de ingresos bajos y medios. Nos seguimos equivocando mucho, ¿cierto? Y cuando usted visita los hospitales, y aquí se los cuento desde la experiencia, todos sabemos, por ejemplo, que uno de los pilares de la calidad de la atención y la seguridad del paciente se llama identificación inequívoca. Y seguimos identificando con una hoja de papel al lado de la cama. Así va, ahí está identificado el paciente. Seguimos fallando en la identificación, cosas tan básicas que ya deberíamos de haber superado después de tantos años. Nos identifican más fácil en los hoteles cuando vamos de fin de semana, que nos ponen la manilla que no se nos cae. Inclusive nos la llevamos para la casa y dura hasta 8 días. Y usted va a ver los costos de esa manilla, y esas manillas tienen un costo inferior a los 1.000 pesos. ¿Por qué no lo hacemos en los hospitales? Pero bueno, esas son otras cosas. 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria. No mueren, afortunadamente, pero 4 de cada 10. Y hasta el 80% de esos daños, de esas lesiones, se pueden prevenir. Miren en la OCDE, 15% de la actividad y el gasto hospitalario está asociado a eventos adversos. O sea, 15% de gasto asociado a las equivocaciones. Reingresos, infecciones en la herida quirúrgica, hospitalizaciones prolongadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando que si fuéramos muy buenos en calidad, tendríamos 15% más de presupuesto para hacer más cosas en otras cosas. Así de simple. Recuerden la primera sesión que hablábamos de las ineficiencias y nos decían que una de ellas era la calidad. Ahí está. Muy bien. Lo lógico, si yo me vuelvo muy bueno en calidad, eso me lleva a ahorros financieros. COVID, les muestro de nuevo las estadísticas. Doblamos la cantidad de camas de unidad de cuidados intensivos en muchos países. Colombia aumentó una cantidad de camas y logró doblar su cantidad de camas en cuidados intensivos. Y yo les mostraba la vez pasada que no necesariamente más camas significa mejores resultados. Y les mostraba la experiencia de México, donde a pesar de que ellos aumentaron 346% de camas de unidad de cuidados intensivos intermedios, la letalidad en COVID fue del 9.2%, una de las más altas de la región. Porque es que aquí no estamos hablando de camas y equipos, calidad no es camas y equipos. Falta equipo humano, falta procesos, falta estandarización de la atención y otras cosas. Ese ejercicio se repitió mucho en los países, nos vimos obligados a crecer en oferta, pero háganse esta pregunta. No nos vamos para otros países, seamos diplomáticos y quedemos aquí. ¿Será que todas las camas de cuidados intensivos que abrimos en Colombia eran camas de cuidados intensivos? ¿Será que todas eran manejadas por un intensivista? ¿Será que la entrada y la salida del ventilador lo hizo un intensivista? ¿Será que el plan de manejo fue coordinado por el intensivista? Ahí nos queda la duda. Y cualquiera de las anteriores es una falla de la calidad, ¿cierto? Ni hablar del número de profesionales por pacientes. Habíamos visto esta la vez pasada, que es de qué dependen los resultados en salud. Y les decía que dentro de esas dimensiones o variables, que hay unos que se pueden gestionar y otros muy difícil, porque están los riesgos propios del individuo, y hablábamos de los determinantes sociales de salud, de las barreras de acceso, y hablábamos de la calidad de los servicios de salud. En definitiva, calidad de la atención y la seguridad del paciente es fundamental para definir los resultados, no solamente los resultados clínicos. Les acabo de mostrar que los resultados financieros también dependen de eso. ¿Cuántos hospitales públicos en Colombia están
en saldo rojo con cualquiera de las IAs, porque no alcanzan el punto de equilibrio. Aquí tienen un 15% de mejora, ¿cierto? Esto nos lo van a mostrar ahora, solamente les estoy diciendo que hay una estrategia de acceso universal a la salud y dice avanzar en el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad. Es la segunda condición que se coloca desde la Organización Panamericana de la Salud. No se concibe la prestación de servicios de salud sin calidad, no se concibe, porque ya vimos que tiene muchos efectos y los principales es sobre el paciente, sobre el individuo. Entonces, estamos viendo que desde las propias estrategias hay una relevancia de la calidad en la prestación y la atención de servicios de salud. Y les recuerdo lo que pasó en el 2018, antes de que llegara COVID, que estábamos hablando de primer nivel de atención, para que vean que esto no solamente es de los hospitales, sino que esto es de la red. Veíamos que Alma-Ata Astana, donde se discutió todo lo que es el primer nivel de atención y la atención primaria en salud, decía la atención primaria de salud y servicios de salud de gran calidad, lo ponen de primero. Entonces ellos partían, mire, vamos a hacer muy buenos servicios de salud, la atención primaria en salud tiene que ser muy buena y partimos gran calidad y seguro. Son las dos primeras condiciones que se colocó en Alma-Ata Astana para la prestación de servicios de salud. Entonces, por supuesto que este tema tiene relevancias. Y los desafíos entonces en la pandemia a los que nos vimos enfrentados con toda la oferta de servicios de salud fueron estos. Primero, mantener seguros a los pacientes. Una infección respiratoria era muy difícil, ya hay algunas críticas constructivas. Por ejemplo, hacíamos atenciones de pacientes con COVID en hospitales alternos, cuando garantizar las condiciones de aislamiento respiratorio es más difícil en un hospital de campaña que en un hospital intramural, ¿cierto? Hubiera sido más fácil sacar a los pacientes con diabetes mellitus o con infección urinaria a los hospitales de campaña que no necesitan aislamiento y haber dejado en el hospital a los que tenían COVID, porque ahí sí podemos hacer el aislamiento. Segunda, la calidad no solamente ocurre en los pacientes, calidad y seguridad ocurre también en el personal que trabaja en el hospital. Por supuesto que son los primeros usuarios de todos esos elementos. Mantener condiciones de calidad en la atención. Una cosa es la normalidad, salas de urgencias llenas, pero otra cosa es una pandemia donde todos los servicios colapsaron y posiblemente nos acordábamos de muchas cosas, pero sí tuvimos algunos problemas y algunas fallas de calidad asociadas a volumen. ¿Qué tenemos que hacer entonces para garantizar la continuidad de la calidad en procesos de gran cantidad de personas asistiendo a nuestros servicios de urgencias, de hospitalización, con los mismos recursos? Adaptar los servicios a la demanda de la atención. Y por último, resiliencia. Técnicamente la resiliencia es la capacidad de una organización o de un individuo, pero en este caso de una organización, de volver a sus condiciones normales después de soportar una crisis o una emergencia que lo saque de sus condiciones normales. Hoy en día ni siquiera se habla de que los hospitales deben volver a resiliencia. Les explico de nuevo por qué. Porque tuvimos cosas que fallaron. Entonces, la idea que dicen los grandes expertos en el mundo, oiga, venga, usted quiere volver a las mismas condiciones en las que tuvo fallas, o por el contrario quiere aprovechar para hacer una reingeniería de todos sus procesos y garantizar que cuando vuelva a pasar lo mismo, la resiliencia tiene un concepto de aprendizaje, usted haya aprendido y no le vuelva a pasar eso.